Dile a Santiago Abascal que se siente que un MENA cobre más ayudas que los españoles, díselo. ¿Tú estás contento por cobrar más ayudas que un español? Sí. ¿Cuántas ayudas cobras tú? Yo, sin mentir, sin exagerar, Sí. 300 euros por ir al colegio y me dan 100, no, sin vacilar, esto en serio, y 100 para ropa y esos cheques, para comprar ropa y eso. móvil. Abascal es virgen. Móvil no, Por eso móvil, odia a los moros, móvil los porque robo me he en follado las yo a fiestas su de hija. Rivas y eso. ¿La inmigración ilegal se ha convertido realmente en uno de los mayores problemas de España? Piénsalo un momento, no respondas todavía. Porque dependiendo de a quién preguntes, escucharás dos versiones completamente distintas. Habrá quien te diga que todo esto es una exageración, que quienes hablan de inmigración ilegal solo intentan generar miedo, y que el verdadero problema es el discurso de quienes denuncian la situación. Pero luego enciendes la televisión, abres cualquier periódico o simplemente hablas con vecinos de determinados barrios y te encuentras con una realidad muy distinta. Centros de acogida saturados, municipios que dicen no tener recursos suficientes, policías reclamando más medios y ciudadanos que sienten que el debate se ha convertido en un tabú. Entonces la pregunta vuelve a aparecer. ¿De verdad aquí no pasa nada o simplemente hay gente que prefiere mirar hacia otro lado? Y mira, vamos a hablar claro desde el principio. Esto no va de señalar a todas las personas que vienen de fuera. El que llega a España de forma legal, trabaja, respeta las normas y quiere construir una vida aquí, merece exactamente el mismo respeto que cualquier otra persona. El problema del que vamos a hablar hoy es otro. El problema es la inmigración ilegal y la sensación de que el Estado ha perdido el control sobre una cuestión que afecta directamente a la seguridad, a los servicios públicos y a la convivencia en algunos lugares. Porque un país puede ser solidario, puede ser generoso, puede ayudar a quien realmente lo necesita, pero una cosa es ayudar y otra muy distinta es no saber quién entra, cómo entra y qué ocurre después. Y cuando un gobierno transmite la sensación de que no tiene el control de esa situación, mucha gente empieza a hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Quién está pensando realmente en los españoles? Pero antes de seguir, una cosa muy rápida. Si te gusta que aquí se hablen las cosas de frente, sin rodeos y con argumentos para que cada uno saque sus propias conclusiones, suscríbete al canal porque ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Aquí analizamos la actualidad política sin miedo a entrar en los temas que más debate generan. Y ahora sí, vamos con una de las cuestiones que más división provoca en España. Porque hay algo que cada vez indigna a más personas. Y es la sensación de que cada vez que ocurre un hecho grave relacionado con la inmigración ilegal, la respuesta política suele ser prácticamente la misma. Se pide prudencia, se insiste en que no se puede generalizar y se recuerda que la mayoría de las personas migrantes no delinquen. Esa última afirmación es importante y conviene tenerla presente. No se puede responsabilizar a todo un colectivo por los actos de algunos individuos. Pero al mismo tiempo hay ciudadanos que sienten que determinadas preocupaciones se despachan demasiado rápido y que algunas administraciones no están respondiendo a problemas que consideran reales. Y ahí es donde empieza el choque político. Porque mientras unos defienden que España necesita mantener una política de acogida y cumplir con sus compromisos internacionales, otros sostienen que el sistema actual está desbordado y que hace falta un control mucho más estricto de las fronteras, de las entradas irregulares y de las expulsiones cuando la ley lo permite. Y aquí aparece Pedro Sánchez. El presidente ha defendido en varias ocasiones una política migratoria basada en combinar control fronterizo, cooperación con los países de origen y respeto a los derechos humanos. Ese ha sido el mensaje oficial del gobierno durante los últimos años. Sin embargo, sus críticos responden que ese discurso no está resolviendo los problemas que denuncian muchos ayuntamientos, cuerpos policiales y vecinos de determinadas zonas. Y esa diferencia entre el discurso político y la percepción de una parte de la sociedad es precisamente lo que está alimentando este debate. Porque hay algo que me llama muchísimo la atención. Cuando una persona dice que está preocupada por la inmigración ilegal, muchas veces la conversación termina inmediatamente. Hay quien le coloca una etiqueta, hay quien da por hecho cuáles son sus ideas políticas, y hay quien directamente evita debatir sobre el fondo del asunto. Pero la realidad es bastante más compleja, porque preocuparse por cómo se gestionan las fronteras, por la capacidad de los servicios públicos o por la seguridad ciudadana no convierte automáticamente a nadie en enemigo de la inmigración.
Del mismo modo que defender una política de acogida no significa ignorar los problemas que puedan existir. El verdadero debate debería ser otro. ¿Está funcionando el modelo actual? Porque esa es la pregunta que millones de españoles se hacen. Y mientras unos responden que sí, otros tienen la sensación de que el problema crece sin que nadie quiera reconocerlo. Y cuando esa sensación se instala en una parte importante de la sociedad, aparece algo todavía más peligroso: la desconfianza. Desconfianza hacia las instituciones, desconfianza hacia los partidos y desconfianza hacia quienes prometen soluciones que luego nunca llegan. Porque al final, cuando una familia siente que su barrio ha cambiado demasiado deprisa, cuando un alcalde dice que no tiene recursos suficientes para atender una situación concreta, o cuando un policía reclama más medios para hacer su trabajo, la gente espera respuestas. No espera que le digan simplemente que todo está bien. Y ese es precisamente el motivo por el que el debate sobre la inmigración ilegal ha dejado de ser un asunto secundario para convertirse en uno de los temas políticos más importantes de España. Pero esto no termina aquí, porque cuando empecemos a analizar los datos, las decisiones políticas adoptadas durante los últimos años y las propuestas que plantean unos y otros, entenderás por qué este asunto genera tanta tensión y por qué cada vez ocupa más espacio en el debate público. Y aquí es donde empieza la parte que casi nunca se explica con calma. Porque cuando se habla de inmigración ilegal, muchas veces el debate se convierte en un intercambio de eslóganes. Unos dicen que no existe ningún problema. Otros aseguran que España ha perdido completamente el control. Pero entre esos dos extremos hay una pregunta que sigue sin responderse de forma clara. ¿Qué está haciendo realmente el gobierno para afrontar esta situación? Porque Pedro Sánchez ha insistido en numerosas ocasiones en que España debe combinar el control de las fronteras con el respeto a los derechos humanos y la cooperación con los países de origen y tránsito. Ese ha sido el mensaje oficial del Ejecutivo, la idea de que se puede gestionar la inmigración sin renunciar a los compromisos internacionales de España. Ahora bien, ese planteamiento tiene críticos muy duros. Hay comunidades autónomas, alcaldes y partidos de la oposición que sostienen que las medidas adoptadas no han sido suficientes para responder al aumento de llegadas irregulares registrado en determinados periodos, especialmente en puntos como Canarias y otras zonas de entrada. También reclaman más medios para las fuerzas de seguridad y una mayor rapidez en los procedimientos administrativos relacionados con la inmigración irregular. Y aquí es donde el debate deja de ser únicamente ideológico, porque empieza a afectar al día a día de muchas personas. Hay municipios que afirman no disponer de recursos suficientes para atender determinadas situaciones. Hay sindicatos policiales que han reclamado más personal y más medios. Y hay ciudadanos que sienten que determinados problemas de convivencia o de seguridad no reciben la atención que deberían. Eso no significa que todos esos problemas tengan una única causa, pero sí explica por qué el debate ha ido creciendo. Porque cuando una preocupación empieza a repetirse en distintos lugares del país, la gente espera respuestas, no simplemente un intercambio de acusaciones entre partidos. Y aquí aparece otra cuestión. Cada vez que ocurre un delito especialmente mediático y el autor resulta ser una persona en situación irregular o un extranjero, el debate vuelve a estallar. Unos aprovechan ese caso para afirmar que la inmigración está fuera de control. Otros responden que no se puede juzgar a millones de personas por los actos de unos pocos. Y la realidad es que ambas cosas conviven. No sería correcto presentar a todos los inmigrantes como delincuentes, porque la inmensa mayoría no lo son, pero tampoco ayuda a ignorar que determinados delitos generan una enorme preocupación social y que la ciudadanía pide respuestas cuando se producen. Y ahí es donde muchas veces la política entra en un bucle, porque unos acusan al gobierno de minimizar el problema, y el gobierno acusa a la oposición de utilizar esos casos para generar miedo. Mientras tanto, el ciudadano que simplemente quiere vivir tranquilo siente que nadie está respondiendo exactamente a la pregunta que él se hace. ¿Cómo evitamos que estos hechos vuelvan a repetirse? Porque esa debería ser la discusión. No quién grita más, no quién consigue el mejor titular, sino qué medidas funcionan de verdad. Y aquí entra otro aspecto del que se habla muy poco: las expulsiones. Porque muchas personas creen que toda persona que entra ilegalmente en España puede ser expulsada de forma inmediata.
Y la realidad jurídica es bastante más compleja. Existen procedimientos administrativos, resoluciones judiciales, normativa española, normativa europea y tratados internacionales que condicionan esas decisiones. Eso provoca que muchas veces la solución que algunos presentan como inmediata no pueda aplicarse de manera automática. Ahora bien, que existan límites legales no significa que el sistema no pueda mejorarse. Y precisamente ahí es donde aparece otro de los grandes debates políticos. ¿Hace falta endurecer la legislación? ¿Hace falta reforzar las fronteras? ¿Hace falta modificar determinados procedimientos? Sobre esas preguntas existen posiciones muy distintas. Y esa es la discusión que debería ocupar el centro del debate. Porque mientras unos defienden reforzar los controles fronterizos y acelerar las expulsiones cuando la ley lo permita, otros consideran prioritario mejorar las vías legales de migración y reforzar la cooperación internacional. Son modelos diferentes. Y corresponde a los ciudadanos decidir cuál consideran más adecuado. Pero aquí viene la parte que, desde mi punto de vista, explica por qué este asunto provoca tanta tensión. La sensación de que la clase política vive un debate completamente distinto al que viven muchos ciudadanos. Porque mientras en el Congreso se discute sobre conceptos generales, hay personas que hablan de problemas concretos, hablan de barrios, hablan de recursos, hablan de centros saturados, hablan de convivencia, y cuando sienten que esas preocupaciones no reciben respuesta, aumenta la frustración. Esa frustración no desaparece por decirle a alguien que está equivocado. Desaparece cuando las instituciones consiguen convencer a la población de que tienen un plan que funciona. Y esa es probablemente la gran asignatura pendiente de este debate. Porque al margen de las diferencias ideológicas, una cosa parece evidente. La inmigración seguirá siendo uno de los temas centrales de la política española durante los próximos años. La cuestión ya no es si se hablará de ello. La cuestión es cómo se hablará. Con datos, con propuestas, con soluciones, o simplemente con más confrontación. Y precisamente porque este asunto afecta a la seguridad, a la economía, a los servicios públicos y a la convivencia, merece un debate serio. Un debate donde se puedan expresar preocupaciones legítimas sin convertir automáticamente a todo un colectivo en responsable de los actos de unos pocos. Porque si la discusión termina reducida únicamente a insultos o a etiquetas, los problemas seguirán ahí. Y mientras tanto, los ciudadanos seguirán esperando respuestas que todavía no han llegado. Pero espera, porque todavía no hemos hablado de una cuestión que está cambiando la política en toda Europa. Y cuando veas lo que está ocurriendo en otros países, entenderás por qué cada vez más gobiernos están endureciendo su discurso y sus políticas migratorias. Y después de todo lo que hemos hablado, creo que la pregunta más importante ya no es si la inmigración ilegal es un problema o no. La verdadera pregunta es otra. ¿Tiene España un plan claro para afrontar este desafío durante los próximos 10 o 15 años? Porque aquí está la cuestión de fondo. Esto no va de una noticia concreta. No va de un titular, no va de un vídeo de YouTube, va del futuro de un país. Porque cuando un problema se mantiene durante años y la sensación de una parte de la ciudadanía es que las soluciones nunca llegan, la desconfianza empieza a crecer. Y cuando la desconfianza crece, también lo hace la polarización. Entonces aparecen dos bandos completamente enfrentados. Unos aseguran que no existe ningún problema y que todo es una campaña política. Otros sostienen que España ha perdido completamente el control, y mientras tanto los ciudadanos siguen esperando respuestas. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión, porque muchas veces parece que si criticas la política migratoria del gobierno, automáticamente te conviertes en una mala persona. Y no. Criticar una política pública no significa rechazar a todas las personas que vienen de fuera. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es hablar de inmigración legal, de personas que llegan para trabajar, respetar las normas y construir un futuro. Y otra muy distinta es preguntarse si España está gestionando correctamente la inmigración irregular y si los recursos públicos son suficientes para afrontar esa realidad. Ese debate no debería dar miedo. Al contrario, debería poder hacerse con normalidad, porque los problemas no desaparecen por dejar de hablar de ellos. Y esa es precisamente una de las críticas que hacen muchos ciudadanos al gobierno.
que durante demasiado tiempo ha dado la sensación de responder con mensajes políticos mientras una parte de la sociedad pedía soluciones concretas. Y ojo, eso no significa que todas las críticas sean necesariamente ciertas, pero sí significa que existe una preocupación social que merece ser escuchada, porque cuando miles de personas expresan la misma inquietud, lo inteligente no es ridiculizarlas. Lo inteligente es preguntar por qué sienten eso y buscar respuestas. Porque al final esa es la obligación de cualquier gobierno. Escuchar, analizar y actuar. Ahora bien, también hay otra realidad que conviene recordar. España necesita inmigración en determinados sectores económicos. Esa es una realidad que muchos expertos llevan años señalando. El reto está en diferenciar entre una inmigración ordenada, regulada y vinculada a las necesidades del país y una inmigración irregular que genera problemas administrativos, sociales o de gestión. Y precisamente ahí es donde se encuentra el gran desafío. ¿Cómo combinar seguridad, legalidad y humanidad al mismo tiempo? Porque ninguna democracia seria puede permitirse renunciar a ninguna de esas tres cosas. Ni a la seguridad, ni al cumplimiento de la ley, ni al respeto por la dignidad de las personas. Y encontrar ese equilibrio no es sencillo. Pero precisamente por eso hace falta un debate serio, no un intercambio permanente de consignas. Porque mientras unos se limitan a decir que todo está perfectamente y otros afirman que absolutamente todo está perdido, las soluciones siguen sin aparecer. Y eso acaba frustrando a mucha gente. Porque la mayoría de los ciudadanos no quiere vivir permanentemente enfrentada. Quiere que quien gobierne sea capaz de resolver problemas. Y cuando percibe que esos problemas continúan año tras año, empieza a perder la confianza. Y eso sí debería preocupar a cualquier responsable político. Porque la confianza cuesta muchos años construirla, pero puede perderse en muy poco tiempo. Y aquí quiero terminar con una última reflexión. Más allá de las ideologías, más allá de los partidos, más allá de si votas a la izquierda, al centro o a la derecha. Creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa. España necesita una política migratoria que funcione, una política que garantice el cumplimiento de la ley, que proteja las fronteras, que persiga a las mafias que trafican con personas, que permita integrar a quienes llegan legalmente y quieren formar parte de nuestra sociedad, y que responda con eficacia cuando existan problemas reales de seguridad o convivencia. Porque ignorar un problema no lo soluciona. Pero exagerarlo tampoco ayuda. Lo que realmente hace falta son instituciones que funcionen y decisiones que den resultados. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que España está gestionando correctamente la inmigración ilegal? ¿Piensas que hacen falta cambios importantes en la política migratoria? ¿O consideras que el debate está más polarizado de lo que debería? Déjamelo en los comentarios. Me interesa saber qué opinas y sobre todo que podamos debatir con respeto. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque en este canal analizamos la actualidad política, las decisiones que marcan el futuro de España y los temas que más debate generan, siempre intentando separar los hechos de las opiniones para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo.